Bendiciones, saludos, un gusto estar un episodio más, una semana más con ustedes. Esta semana está conmigo mi hermano Isaac. Bendiciones a todos. Y mi hermano Gamas. Bendiciones a todos, un gusto saludarlos. Así es, esta semana estamos nada más nosotros tres. El Señor tuvo a bien llevarse a los hermanos Ruiz. Pero bueno, aquí estamos. La semana pasada iniciamos hablando respecto a la predestinación, solamente que creo que en el video de YouTube le puse hablando sobre fidelidad, no hablando sobre predestinación, pero iniciamos hablando sobre lo que es la predestinación. Hablamos un poco, en realidad no nos metimos de lleno al tema, estuvimos hablando sobre otros puntos también, ahí nos desviamos un poquito, pero hablamos, dimos el inicio de lo que es la predestinación, hablando de Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, iniciamos este tema de lo que es la predestinación, ¿no? Iniciamos hablando un poquito hablamos también, si no me equivoco, de lo que es el libre albedrío. Creo que ahí fue donde nos centramos un poquito más. En el podcast pasado, la verdad a mí me gustó mucho cómo se fue desarrollando el tema. Si usted no lo ha escuchado, no es comercial, ¿verdad? Pero escúchelo. Amén. Nos genera más vistas a nosotros. Entonces, no, la verdad fue de mucha bendición. Pero ahora sí queremos retomar el tema sobre esto que es la predestinación. Dice este versículo, de hecho también iniciábamos hablando la semana pasada un poquito sobre esto, porque dice que los que de antemano conoció también los predestinó. También leíamos otro versículo la semana pasada, de hecho, no sé si se recuerdan ustedes, hay un proceso que es la predestinación, lo que es el llamado, la justificación y la glorificación. La semana pasada hablamos respecto a este tema. Creo que aquí lo tengo. Es Romanos 8:29. No me acuerdo. No recuerdo cuál es el versículo realmente, no, creo que no lo anoté, pero si ahorita me acuerdo, ahorita se los doy. Sin embargo, antes de entrarle ya bien al tema, hablábamos la semana pasada respecto a esto que es la piensa porque así fueron predestinados. Hablábamos nosotros la semana pasada, por eso nos centramos en este punto que es el libre albedrío. Sí, eso. ¿No? Eso. Porque realmente no es que Dios te haya destinado a caer en pecado, te haya destinado a perderte, sino que tú tienes la decisión, ¿no? Pero cuando nosotros nos enfocamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la predestinación es más bien una serie de cosas que están predestinadas a suceder, predestinadas a acontecer, y ciertos lineamientos que uno tiene que seguir para que se cumplan en nuestra vida, a pesar de que la palabra nos menciona la predestinación. Por ejemplo, nosotros nos podemos ir a Hebreos 9:28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Uno de los ejemplos de la predestinación, está predestinada una segunda venida de nuestro Señor. Amén. O sea, eso es algo que de va antemano, a pasar sí o sí. O sea, va a pasar sí o sí. Pero es algo que nos afecta a nosotros si decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón o no. Así es. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay un predestino para nosotros, y si no lo aceptamos, de igual manera hay un predestino para nosotros si no lo aceptamos, ¿no?
Sí, porque esto mismo lo mirábamos con un ejemplo sobre cuando Dios pone al pueblo de Israel los hace decidir entre la maldición y la bendición. Sí, lo veíamos la semana pasada. Entonces, hay algo ya predestinado para cualquiera de las dos opciones que uno elija. Si elegimos el camino de la bendición o el de la maldición, si obedecer o desobedecer. Exactamente. Sí. Pero también aquí me surge a mí la pregunta, dice que el Señor viene a salvar o ya somos salvos. ¿Tú qué entiendes aquí, Gamas? Porque dice Hebreos que viene por segunda vez para salvar a los que le esperan, pero ¿viene a salvar o ya somos salvos? Bueno, creo que voy a desarrollarlo así, ya me corregirá ustedes y en caso de que mi pensamiento sea erróneo. Por ejemplo, Cristo vino al mundo para darnos una oportunidad de ser salvos. Exacto. Entonces, tanto los que vieron a Jesús como nosotros se nos presenta esta oportunidad de poder llegar a ser hijos de Dios y por consiguiente alcanzar esa salvación. Exactamente. Entonces, de hecho, qué bueno que mencionas esto, okay. Porque Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, dice aquí que fuimos predestinados para ser adoptados, pero también Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Entonces, estamos predestinados a ser adoptados, pero la adopción aún no llega. Aún no llega, exactamente, a eso iba, porque va a ser en un momento específico para que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea esté como en todo su esplendor en el momento exacto. Exactamente. De hecho, precisamente por eso mencionamos esto que es la predestinación, porque está predestinado a que suceda, pero no significa que va a suceder. Así es. Es un poco complicado explicarlo, porque dice que estamos predestinados a ser adoptados, pero tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Sí, es como decir, la salvación, la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ocurrir sí o sí. Lo que puede o no suceder es si tú vas a formar parte en la venida de nuestro Señor Jesús. Así es. Bueno, no sé qué opine mi hermano Isaac. Se acaba de unir nuestro hermano Raúl también. Se apareció. Se apareció. El Señor lo manifestó en el Espíritu. Porque esto que mencionamos mi hermano Gamas y yo, respecto a lo que es la predestinación, lo veíamos la semana pasada y de hecho lo vimos en los podcasts anteriores. Hay un llamado, el llamado a ser adoptado. Está predestinada la adopción, pero tú no estás predestinado a ser adoptado como tal. ¿Por qué? Porque primero tienes que aceptar el llamado. Ahora, ¿qué sucede si yo no acepto ese llamado? ¿Sigo siendo adoptado o no? Bueno, creo que sí, es como cuando tratas de querer o hacer una selección para un partido de fútbol, ¿no? Ajá. Tratas de poder llamar al equipo o tratar de llamar a los que para ti son buenos, y si esa persona no quiere o no llega, creo que no puede contarse como un futbolista en ese entonces. Creo que también sería como si tú no aceptas ese llamado, no creo que puedas llegar a ser un hijo adoptado porque no quisiste por así decirlo, o sea, no quisiste ir al llamado, no quisiste Exacto. ir para poder Exacto. ser ese hijo adoptivo que el Señor quiere, mas te negaste a querer serlo. Quisiera complementar la idea del pensamiento de nuestro hermano Isaac, porque ciertos hombres le decían a Jesús, nuestro padre es Abraham, y Jesús les decía, si su padre fuera Abraham, harían las obras de su padre Abraham. Exacto. Pero en este caso Jesús le responde, su padre es el diablo, porque hacen tales obras. Entonces, las obras del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, desde ahí el Señor Jesús nos plantea que hay ciertas condiciones para llegar a ser considerados hijos de Dios. Sí, ciertamente tienes razón, igual lo que decía mi hermano Isaac.
O sea, sí está predestinada la adopción, pero no significa que ya eres adoptado. O inclusive, escuchaba yo un video, creo que no se los mandé al grupo que tenemos, de una pastora, no voy a mencionar nombres, porque pues no es la intención atacar. Quizá usted sepa de lo que estoy hablando cuando yo mencione de lo que habla esta mujer, porque ella decía que la salvación, Jesús solamente te da el 60%. El trabajo que Cristo hizo en la cruz solo te da el 60% y tú tienes que buscar el otro 40%. La salvación es totalmente gratis. Jesús te la da totalmente gratis, totalmente completa. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que a pesar de que yo soy salvo, podría perderme. Así es. Entonces, aunque estoy predestinado a ser adoptado, puede ser que no llegue esa adopción. ¿O tú cómo lo entiendes, Raúl? Bueno, definirlo en un porcentaje, la salvación, yo creo que es, no quiero decir incorrecto, pero creo que no es la manera más ¿Correcta? Correcta de verlo, porque a fin de cuentas la salvación sí es gratis, ¿no? Pero es como comprar un boleto de tren, ¿no? Para llegar a cierto lugar, un boleto de avión. Claro. O sea, te lo compraron, porque a fin de cuentas dice la Biblia que Cristo compró la paga de nuestros pecados. Amén. Exacto. En ese caso es nuestra responsabilidad llegar al aeropuerto a tiempo, en forma, pero es lo mismo con la salvación. O sea, Cristo no va a venir por ti a tu casa. O sea, tú tienes que venir a Cristo, tienes que aceptar el boleto que te regalan. Exacto. Y llegar al aeropuerto que es la iglesia, simbólicamente, y llegar en tiempo y forma preparadamente. De hecho, qué buena analogía, sinceramente sí, qué buena analogía, porque es muy cierto. O sea, tú puedes tener el boleto en la mano, en tu celular, pero si tú no llegas al aeropuerto, no puedes tomar el vuelo, y si llegas 2 horas después, y qué bueno, porque sinceramente me gustaría hablar de esto. Jesús habla de esta parábola de las 10 vírgenes, no sé si la recuerdan, ¿verdad? Dijo, Amén. 5 eran sensatas y 5 insensatas, porque 5 no tenían aceite, se van a conseguir el aceite, y cuando cierran la puerta las novias vienen y tocan, ábranos. Pero si tú llegas al aeropuerto 2 horas después de que despegó el vuelo, ¿qué te dicen? Ya se fue tu avión, o sea, tú compraste un boleto para tal hora, no para cualquier vuelo. Entonces, y ya fue causa de tus decisiones y llegaste tarde. Exacto. Entonces, usando esta analogía de la salvación, tú sabes que tienes que esforzarte. O sea, si Cristo ya pagó completamente por ti, pero tienes que llegar. O sea, tienes que esforzarte por tener comunión con Dios, esforzarte por tener una relación con Dios. Si Cristo viniera en el momento en el que tú te bautizas, ahí te vas. Pero como tienes un proceso de vida, podrías perder esta salvación. Lo que sí nosotros podemos ver, que sí son cosas que están predestinadas a suceder, Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué representan los árboles? ¿Se recuerdan? Los hombres, la humanidad. Sí, los hombres somos figuras de árboles, y dice en la palabra de Dios que todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Qué podemos nosotros? De hecho, lo hablamos el año pasado, no sé si ustedes se recordarán, hablamos sobre lo que son los frutos y lo que son las hojas. Viene Dios a buscar fruto, y si no encuentra un buen fruto en nosotros, que somos figura de árboles, somos cortados y echados en el fuego. Entonces, está predestinado para la gente, para la humanidad, que una persona que no da un buen fruto es echado en el fuego. Esto sí está predestinado a suceder. Entonces, la predestinación no es, es que caí en pecado porque Dios así lo designó. No. Tú te esfuerzas por no caer en pecado, y si no das buen fruto, eres echado al fuego. ¿Qué podemos entender nosotros por fuego? Pues juicio. Puede ser juicio, por ejemplo, lo podemos también nosotros mencionar, por ejemplo, como en el horno de fuego, en los que fueron echados los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego.
ya son nombres que no se me olvidan de tanto. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. Esto nos puede hablar de pruebas, nos puede hablar de... pero también podría hablarnos de un castigo. Sí. De hecho, cuando nosotros analizamos también la higuera, Jesús viene 3 años, porque en un versículo paralelo se ve que Jesús durante 3 años buscó fruto, y el dueño de aquella higuera le dice: espérate un año más, si no hay fruto, entonces la cortas, ¿no? Y al 4.º año no hay fruto, y dice: nunca más vuelva a comer alguien fruto de ti, ¿no? Y se seca al instante. Entonces está predestinado para nosotros un fuego, un castigo, una prueba, si no damos un buen fruto. Pero me gustaría, no sé si ustedes se recuerdan de este episodio, ¿qué son los frutos? Bueno, hablábamos sobre aquella ocasión, llegamos a tocar el tema de los frutos del Espíritu, los frutos de arrepentimiento, Ajá. La alabanza, que es el fruto de labios que confiesa su nombre y demás cosas, ¿no? Y hablábamos sobre las hojas, la apariencia de la gente, lo que cree que le hace ganarse un lugar en el cielo, cuando es todo lo contrario. Exactamente. No sé si alguno de ustedes dos quiera complementar. Bueno, en Apocalipsis vemos que hay otra analogía acerca de los frutos, ¿no? Que es el lino fino del cual se tiene que vestir la novia. Y nos hace referencia, bueno, es muy claro que son las acciones de los justos. Las acciones justas de los santos. Exacto. Entonces, es de lo que hablábamos en el punto anterior, ¿no? O sea, uno tiene que prepararse porque, así, creo que lo hablábamos el año pasado, que el que tiene que entrar al reino de los cielos es la nueva criatura, no el viejo hombre. Por lo tanto, entonces, uno tiene que prepararse, uno tiene que dar los frutos del Espíritu, para que cuando, una vez más, el Señor Jesús espiritualmente o realmente, como lo quieran ver, que cuando se rasgue el vestido, perdón, cuando se rasgue la realidad, ¿no? Y el Señor Jesús venga, pues va a venir por no por nuestras obras, pero sí dice la Biblia que va a pesar nuestras obras, ¿no? De hecho, algo que me recuerda es este pasaje que dice que cuando Él venga se va a tomar a sí mismo de entre nosotros. De hecho, mencionábamos en episodios anteriores, la salvación no es por obras. Esto sí lo queremos dejar muy claro, muy claro. No eres salvo por lo que hagas, no. Porque Cristo ya lo hizo todo, Él ya Amén. pagó todo en la cruz. Sin embargo, dice la palabra de Dios que nuestras obras van a ser probadas en el fuego. Y si sufre pérdida, como lo es la madera, la hojarasca, vendrá un castigo, no de salvación, dice la palabra de Dios, porque no, es que es una línea muy delgada de explicar. Porque yo tengo que esforzarme en tener comunión con Dios, pero no es estrictamente que a fuerzas yo haciendo eso soy salvo, no, porque la salvación ya la pagó Cristo. Amén. Claro. Pero si tú no tienes comunión con Dios, podrías perder tu salvación, porque recordemos que Jesús dice: en los últimos días vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos. Y Jesús, ¿qué les dice? No los conozco. Así es. Porque para tú conocer a alguien tienes que tener una relación con él, una comunión con él. Entonces, no es una obra como tal lo que te salva, pero sí tienes que hacer ciertas cosas. No para ser salvo, sino para tener una mayor recompensa. Pero no hacer estas cosas te puede llevar a la perdición. Entonces, aquí está la línea muy delgada en la que nosotros podríamos caer. Un ejemplo más que quiero dar, Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Otro lugar que está predestinado aquí son las cárceles. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos, y de hecho dice la palabra de Dios, aquí mismo lo dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y ponte a cuentas. Entonces, no puedes deberle nada a nadie. No dice el Señor Jesús, si tú le hiciste algo, no.
dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, porque si somos sinceros, a veces no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿no? Sí. O sea, hay hermanos que su manera de ser choca, ¿no? Desespera, molesta, Sí. y nos caen mal. Sí. Pero dice la palabra de creo que le di en el clavo ahí a Isaac, ¿verdad? Se acordó de alguien. Entonces, pero dice la palabra que necesitamos ponernos de acuerdo, porque si no, podríamos caer en cárceles. ¿Qué entendemos por cárceles, Isaac o Gamas? Bueno, voy a basarme en las pocas descripciones que tengo de la cárcel de la Biblia, que son lugares oscuros, donde hay cadenas, no es como, es una condición, si me permiten decirlo así, como atado al pecado, a la oscuridad, al mundo, que te aleja es prácticamente de Dios, de todo, te impide comunicarte con el Señor. Exactamente, el tener algo, el no llevar la paz con la gente, Sí. te impide también el tener un acceso a la presencia de Dios. Creo que también es el hecho de tener ataduras de amargura Exacto. dentro de ti. Creo que me acuerdo que nos decías que había una anécdota de una hermana que creo que sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas. Ah, sí. Y creo que era un profeta o un evangelista que le dijo que perdonara a su esposo Así es. para que ella pudiera volver a caminar. Y entonces él y ella no lo hizo. Entonces, al tú no perdonar a tu hermano, creo que creas una raíz de amargura tanto que no quieres llegar ni siquiera, ni aún, ni como la hermana, ni siquiera para poder volver a caminar, no perdonar a aquel que tal vez por su culpa estás ahí, quizás mente. De hecho, creo que si somos, por ejemplo, utilizando esto que decía mi hermano Isaac, así es realmente, el no tener paz con tus hermanos, porque sí, recuerdo esta anécdota, la mujer tenía un problema, su esposo, por haber tomado, tuvieron un accidente antes de conocer de Cristo, la hermana quedó paralítica, ya no podía caminar, y el esposo como si nada. Extrañamente a veces así sucede, ¿verdad? El borracho Sí, no le sucede terrible. nada y la demás gente es la que padece las consecuencias, ¿verdad? El evangelista le dijo, mira, dice el Señor, que Él te quiere sanar, que Él te quiere levantar de esa silla de ruedas, pero necesitas perdonar a tu marido. Y la hermana dijo, no, porque por su culpa estoy en esta silla de ruedas. Y el marido tenía años pidiéndole perdón y la hermana no quería. Creo, si no me equivoco, la hermana murió en la silla de ruedas. Terrible. Porque no quiso perdonar a... De hecho, utilizando esta misma anécdota, me recuerda a otra, una hermana que, híjole, bueno, creo que algunos de los que nos escuchan no sabrán de quién estoy hablando. Quizá aquí mis hermanos sí se acuerden de quién voy a hablar. El esposo de esta hermana era un pastor, pero este pastor murió en un hotel con la amante. Entonces, cuando la hermana se entera, le dio mucho coraje, le dio mucha rabia, se enojó bastante con el marido. Pues creo que normal, ¿no? Pero Sí. de tanto coraje que le dio, le vino un cáncer a la hermana. Sí. Y el profeta le dio una palabra y le dijo, dice el Señor que necesitas perdonar a tu marido para que él te pueda sanar. Y la hermana no quiso perdonar al esposo, se murió del cáncer, de hecho, y es precisamente por esto, porque aquí dice el Señor Jesús, ponte de acuerdo, porque si no lo haces, vas a caer en una cárcel. La amargura es una cárcel, la falta de perdón es una cárcel, y no es a veces por la persona que te hizo daño, es para sanarte a ti mismo, porque la persona que te hizo daño a lo mejor ni se acuerda, pero tú necesitas sanar tu alma. Entonces Así eso es es lo que el Señor Jesús nos da a entender. Otro ejemplo más que quiero poner
Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otro lugar que está predestinado es el infierno. Sí. Perdón. Esto es sí o sí, porque el otro día veía un video yo creo que ustedes ya también lo han visto, porque creo que un podcast o dos podcasts anteriores, no recuerdo, lo mencioné y ustedes también se acordaron, una muchacha que le dice a un pastor: me niego a creer en un Dios que me va a mandar al infierno por no amarlo. Puedes negarte a creer lo que tú quieras, pero la palabra de Dios enseña que hay un infierno. Así es. Así que tú podrás decirme lo que a ti se te antoje, pero perdóname que te diga, lo siento en tu ignorancia, ¿verdad? Pero la Biblia habla de un infierno. Aunque aquí el Señor Jesús está hablando, si tu ojo te es ocasión de caer, no está hablando de una manera literal. Así es. Lo que está diciéndote es: si tú sabes que eres propenso a caer en estos errores, busca corregirlos. Cortar con la carne. Exactamente, si tú ya sabes que tu debilidad es el alcohol, pues no te pares en la cantina. Así es. ¿No? Sí, un ejemplo que nos pone nuestro pastor es que dependiendo con quién te juntas, tarde o temprano se te van a pegar esas costumbres, y la Biblia lo dice, que las malas compañías Echan a perder. buenas costumbres, entonces es bíblico. Sí, dime con Sí. quién andas y te diré cómo aullas. Porque el que se junta con lobos, ¿no? Sí. De hecho, la Biblia dice: el que juega con fuego, tarde o temprano. O sea, si no puedes, porque Pablo lo decía: el que quiere estar firme, Tenga cuidado. o sea, si yo sé, porque puede ser que mi área sea el alcohol, o que mi área sea, no sé, las mujeres, o que mi área sea el dinero fácil, o sea, puede ser dependiendo de la persona, ¿no? Pero por eso Jesús decía: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. O sea, si tú ya sabes que esta es tu área, busca cortarla, porque no cortar un área de tu vida. De hecho, Deuteronomio por eso dice: cuando yo te lleve a la tierra prometida, sabemos que Canaán representa las promesas de Dios, pero cada uno de los reyes es un área de nuestra vida. Sí. Deuteronomio dice: tienes que destruir todos los reyes, es decir, todas las áreas de tu vida. No hagas pacto con ninguna de ellas. ¿Qué entendemos por pacto? Puede ser, porque, por ejemplo, manejémoslo de esta manera: Jericó era una ciudad grande. Jericó puede ser un área grande de nuestra vida, pero luego viene Jai, que era una ciudad mucho más pequeña, un pueblo mucho más pequeño. De hecho, hay teólogos que mencionan que Jericó en aquellos entonces era lo que es un Nueva York hoy en día, una ciudad de México hoy en día. O sea, era una capital muy grande del mundo en aquellos entonces. Era un aproximado de entre 100,000 personas, que en aquellos entonces pues, era muchísimo. Hoy en día San Cristóbal es más grande que Jericó. Sí. Pero en aquellos entonces era wow, ¿no? Y Jai se consideraba que era un aproximado en total de 2,000 personas. Entonces sí hay una gran diferencia, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, pero Jericó es un área grande de tu vida, contra la que sí peleas. Puede ser que, y por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que los jóvenes, las señoritas, las jovencitas, los hermanos pelean contra el adulterio, contra la fornicación, la pornografía, pero no pelean contra el orgullo, porque parece más grande ese pecado, esa área, que el orgullo, y hacen pacto con el orgullo. De hecho, hablando del orgullo, hoy nuestro Señor hablaba en profecías que en general dejáramos nuestro orgullo, porque ciertamente ese orgullo es lo que nos está alejando de Dios. Exacto. Entonces es un buen punto que se está tocando, porque es algo en lo que debemos de trabajar todos. Ciertamente yo creo que es necesario también que nos analicemos, ¿no? Y si alguno de nosotros, hablando en general, no solamente nosotros, que veamos, ¿no? Si tenemos algún área, porque de repente y sin querer la humanidad también, o la carne, por así decirlo,
puede agarrar mañas, si es que así se puede. Sí, agarra sí. mañas, o sea, La carne como, es como mañosa. dice el dicho, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré Y te quién diré eres. O sea, quién a fin de eres. cuentas se te pegan las mañas, inclusive esas mañas se convierten en áreas, ¿no? Exacto. Entonces, uno debe de ser muy meticuloso a la hora de analizar qué áreas tengo que vencer para no hacer tregua con ellas. Exactamente, sí, porque de hecho, y yo solamente mencioné el orgullo, pero también la palabra de Dios dice que los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Así es. Y a todos nos encanta, o sea, no me gusta el chisme, yo me alimento del chisme, ¿no? Y es un área de nuestra vida que a los ojos de Dios debería de ser destruida, pero hacemos pacto. Porque a lo mejor no parezca grande, pero a los ojos del Señor Jesús nos dice, esto lo tienes que eliminar porque podrías caer en el infierno. Y parece muy sencillo porque ciertamente predicamos mucho contra los borrachos, los adúlteros, pero nunca se predica contra un chismoso. Y esta es una realidad que tenemos que afrontar. Todas las áreas de nuestra vida deben de ser eliminadas. Así es. Por lo menos hacer el intento de eliminarlas de nuestra vida. Y es muy difícil, de hecho, no recuerdo, no sé si un mes y medio, quizá 2 meses, hablábamos nosotros precisamente ya fuera del programa, en la sobremesa hablábamos, ¿verdad? Uh-huh. De hay veces en las que solo suprimes el área, Sí. pero no la eliminas. Porque, por ejemplo, la persona que sabe que es alcohólica, bueno, si ya sé que soy alcohólico, no me paro en la cantina, pero estás suprimiendo el área, no la eliminaste. Porque eliminar el área sería que te pongan la copa enfrente y tú rechazarla por una convicción propia, Así es. por una fuerza de voluntad propia. Pero, por ejemplo, los borrachos que van a Alcohólicos Anónimos, Están suprimiendo. exactamente, porque dicen un día a la vez, pero en realidad nunca eliminaron esa área de su vida. De hecho, al contrario, vemos nosotros que cambian el alcohol por el café, el alcohol por el cigarro, por los chicles inclusive, ¿verdad? Está suprimiendo el área en tu vida, ¿no? No la eliminaste. Y eso es por poner un ejemplo, porque podríamos hablar de muchas cosas más. La mentira, por ejemplo, es otra área que cuesta mucho eliminar de nuestra vida, pero el Señor Jesús nos dice, si sabes que es un área en tu vida, elimínala para que no seas echado al lago de fuego, porque está predestinado el infierno para los que no eliminan estas áreas de su vida. Ciertamente también nosotros, y aquí tenemos que ser muy sinceros, ciertamente también nosotros nos apegamos a la misericordia de Dios. Señor, tú sabes que esta es mi área, te pido que tengas misericordia. Y aquí es donde agradezco enormemente a Dios por el sacrificio que hizo por nosotros, porque si nosotros viviéramos todavía en el periodo de la ley, no habría manera, amado hermano, que nosotros fuéramos salvos. Así es. Sí, bien. De hecho, la Biblia nos dice, ¿no? Y es de lo que hemos estado hablando, que no nos acomodemos a este tiempo. O sea, podrá ser normal todo aquello que suele ser un poco raro, ¿no? Que en la Biblia aparezcan ciertas cosas como la mentira y el chisme, Ajá. que tal vez a lo largo de la humanidad haya sido normal y hasta en este tiempo ya haya sido común, y aún tocando el tema de, no sé, la fornicación, el adulterio, sea común, ¿no? Para el mundo, para Egipto, por así decirlo. Pero aún así la Biblia nos dice que no nos acomodemos a este tiempo. Sí, Y sí. como dices tú, si llegara a pasar, pues abogado tenemos con el Exacto. Padre, más que no sea... No sea una excusa. Ajá, no sea una Así excusa, es. porque habrá el que diga, no, es que me estoy curtiendo para que no me pase otra vez, ¿no? Pero Dice la Biblia que no uséis la libertad que se nos dio Como el libertinaje. como pretexto para el libertinaje. Exactamente. Sí, qué bueno que mencionas eso. Abogado tenemos para con el Padre. Ciertamente el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, no hay manera de agradecérselo, o sea, de pagárselo, porque es que no podemos ser ciegos. Esa es la realidad, no podemos ser ciegos. Sí hay áreas de nuestra vida que son muy difíciles de eliminar: el orgullo para algunos, la mentira para otros, el chisme, como mencionábamos. Ujú. Ciertamente yo me considero una persona
Que me gusta estar informado. Me gusta. Pero bueno, es que la palabra chisme en el griego es algo que se utiliza para hacerle daño a alguien. O sea, puedes hablar tanto verdad o mentira para hacerle daño a alguien. Eso es chisme. A ver, cuéntame qué pasó. No es como tal chisme según la Biblia. Entonces no se preocupen del todo. Pero sí preocúpese. Pero sí, ya le hizo mi esposa, sí, porque sí, yo también soy una persona que me gusta estar informado, pero debemos de cuidar esas áreas, o sea, no hacer daño con lo que hablamos de las personas. Eso es más bien lo que la Biblia menciona. Otro ejemplo que la Biblia nos marca, Mateo 8:10. Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Jesús estaba hablando: les digo que no he hallado en Israel una fe tan grande. Entonces, las tinieblas de afuera están destinadas para los que no tenemos fe. De hecho, la palabra de Dios enseña: cuando el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y una buena pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿qué tanta fe tengo? Porque creo que la Biblia dice que si tu fe fuera como un grano de mostaza, moverías las montañas. Pero si tú te paras a decirle a una montaña: muévete, no se mueve. ¿Se movería? Sí. Entonces, ¿qué tan pequeña es más nuestra fe? Exacto. Sí, de hecho por eso el libro de Santiago dice: no me digas que tienes fe, porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque es que miren, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque Santiago de hecho dice: tú dices que crees en Dios, los demonios también. Así es. De hecho, los católicos creen en Dios. Sí. Los mormones creen en Dios, pero pero las religiones creen en un Dios. exactamente, pero creerle a Dios es muy diferente, porque Dios te dice: yo te quiero bendecir, y tú debes de creer en esa palabra que Dios te está dando. Ponía a nuestro pastor un ejemplo. Creo que se le acercaron al apóstol Lot y le decían: apóstol, díganme en 3 palabras por qué no soy próspero. Y nuestro apóstol le respondió: no tienes fe. Exactamente. No, de hecho, sí, o sea, le siguió diciendo otras cosas, pero le dijo: no tienes fe. O sea, mire, yo sé que el tener fe, yo esto lo he testificado, lo he predicado. Cuando yo era soltero, yo creía que tenía fe, porque pues no tenía necesidad de nada. Pero una vez que te casas y Dios te dice: te quiero bendecir, pero tú ves tu sueldo, dices: chale. Y sí cuesta trabajo creerle a Dios. Sí, por ejemplo, a lo mejor nosotros ahorita en Bola les digo: vámonos a orar por unos enfermos al hospital. Vamos, decimos todos, ¿no? Pero a la hora de estar ahí tú solito con un enfermo, cambia la cosa, ¿no? O sea, sí, el tener fe, pero es que es un pros. De hecho, el día lunes teníamos nosotros una reunión vía Zoom con el hermano Otto, y él nos decía que la fe es un músculo. Es como un músculo. Amén. Si tú vas al gimnasio y levantas pesas, empiezas a ejercer el músculo, lo empiezas a hacer crecer. La fe es lo mismo. Tienes que empezar a ejercer tu fe, tienes que empezar a usar tu fe. De a poquito la vas haciendo crecer. Sí. Si yo no oro por un dolor de cabeza, ¿cómo voy a orar por un cáncer, por un SIDA, por un paralítico, no? Amén. Claro. Yo cuando pienso en fe, de hecho pienso en eso. Pienso en no pensaba la analogía del músculo, pero sí que lo deberíamos de ejercitar. Ajá. Yo me recuerdo mucho, y no sé por qué, porque a lo mejor el espíritu me inspira a decirlo, pero sí me acuerdo de la película Matilda, no sé si lo han visto. Claro, de hecho así empieza. Ajá, o sea, empieza por poquito, moviendo cosas pequeñas, y ya más o menos avanzada está la película, empieza a mover cosas mucho más grandes, ¿no? Yo me imagino la fe de esa manera, porque... O sea, como dice Isaac, te plantas enfrente de la montaña, ¿quién la va a mover? O sea, sí. Más sin embargo, yo me imagino que la fe sí va de poquito. O sea, porque
a fin de cuentas todo es un proceso. Claro. Y todo lo que hayamos aprendido va a servir de testimonio para la gente que también va a conocer de Cristo. De hecho, porque, por ejemplo, un Pedro que camina, no sé, 2, 3, 5, 10 pasos sobre las aguas, se hunde, sí, pero nadie más lo hizo. Y después Pedro sanaba con la sombra. Sí. Y si somos sinceros, nuestro Señor Jesús no hizo eso. Pablo orando por un pañuelo. Y bien Sí, lo dijo cierto, nuestro Señor es Jesús, cierto. ustedes cosas más grandes que yo harían. Pero cuando nosotros analizamos la fe de Pedro, no fue tan grande para llegar a Jesús, se hundió. Pero después, Pedro tenía una fe que no cualquiera. Es cierto. O sea, porque con la neta, ¿cuándo has sanado tú a alguien con tu sombra? y un Pablo orando por un pañuelo, se lo ponen y va a sanar. Es que tener esa certeza de decir, una vez que yo ore con este pañuelo, te curas. Cuando Sí. hay gente, incluso gente con cargos eclesiásticos muy grandes que se la pasan gritando 2, 3 horas y nomás no pasa nada, ¿no? Exacto, definitivamente, qué fuerte, ¿no? Bueno, este es un ejemplo más, se nos fue el tiempo, quiero mencionarles algunos puntos juntos. Marcos 12:43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Mire, ser echado de la presencia como un sobrante. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo mejor. Un ejemplo más, Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire, echados fuera de la viña del Señor. ¿Por qué? Por no permanecer, por no estar firmes en la palabra, por no estar firmes en el camino. Y esto está predestinado. O sea, Creo que lo podemos ver con Saúl, ¿no? Que se le dio una orden de aniquilar a todo un reino, pero él por hacerle caso al pueblo, por desobedecer la orden del Señor, terminó siendo desechado. exactamente. Miren, un último ejemplo, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por indefinido, Qué feo. eres desechado. Entonces, son cosas que están predestinadas, sinceramente, deberíamos porque la predestinación no es, Dios así lo escribió. No, tú te tienes que esforzar. O sea, porque si está predestinado para el que no se esfuerce, ser vomitado, para el que sea tibio, ser vomitado, pero si no eres tibio, al contrario, si eres caliente. De hecho, yo lo he predicado, es un mal consejo, pero sinceramente creo que a la larga a usted le conviene. Si no te vas a definir en los caminos de Dios, por lo menos aléjate bien. Porque si eres tibio, ahí es donde está el problema. Si no le vas a echar ganas, entonces aléjate bien de Dios, porque a los tibios no le agradan a Dios, los indefinidos. De hecho, Elías viene con Israel y ¿qué les dice? Ya, o sea, Decídanse. Ay, amado hermano, bueno, se nos fue un poquito el tiempo. Mi hermano Gamas, ¿algún pensamiento final? Pues que debemos echarle muchas ganas para alcanzar eso que el Señor espera de nosotros, porque bien dijo Pablo, no, pues quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Amén. Pues, echarle ganas. Mi hermano Isaac. A ver. Bueno, creo que más recordar o lo que estábamos diciendo hace ratito sobre la fidelidad y el permanecer, sino permanecer en los caminos del Señor y también tener esa fidelidad al Señor, de poder estar fiel ante Él, porque creo que la palabra lo ha dicho, cuando el Hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces creo que hay que tener fe y permanecer ante todo. Creo que es todo lo que podría yo darles como un último apunte. Sí, yo tomo mucho, a mí me sorprendió este versículo de Apocalipsis, ¿no? Por cuanto eres tibio y no frío. Y en esta época, en este tiempo, hay mucha gente que soy esto, soy lo otro. No quiero ser específico, ¿no? Pero yo creo que eso también espiritualmente, incluso en el ámbito cristiano, se ha visto mucho. Soy de acá, ¿no? Pero a fin de cuentas,
todos tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Entonces, sí, si podría dar un apunte es que nos definamos, o sea, nos definamos qué realmente queremos ser, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Adora de este año, ¿no? Que es ser determinados, ¿no? Saber qué es lo que somos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y no salirse de nuestra predestinación, porque si no, estaremos cayendo a otra predestinación que nada tiene que ver con el propósito que el Padre nos dio desde antemano, como dice la palabra, ¿no? Así es, buenos apuntes finales. Sinceramente creo que sí es muy cierto. Creo que más hoy en día, porque el mensaje de las iglesias de hoy en día es: Dios te entiende, Dios entiende que tienes que trabajar, porque ser cristiano no es ir todos los días a la iglesia, es relación con Dios. Si tú tienes una relación con Dios en tu trabajo, Dios está contento. No, hermano, discúlpeme, esfuércese. Porque Amén. Dios ciertamente entiende que tienes que trabajar. Yo siempre predico esto: cuando Cristo regrese te va a decir: no te preocupes, hijo, quédate en tu trabajo, yo me llevo a los que estaban en la iglesia buscándome. Sí, te entendió, tan te entendió que te dejó trabajando. Pero... Pero bueno, mis amados hermanos, fue un gusto, un placer estar con ustedes de parte de todo el equipo de Jóvenes Trompeta, todo el equipo de multimedia aquí en la iglesia y del podcast. Les mandamos un saludo, un abrazo, el Señor los bendiga, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.